Take time to be holy, speak oft with thy Lord, abide in him always, and feed on his word, make friends of God's children. Buenas tardes, hermanos, a todos y cada uno de nosotros en esta tarde. Forgetting in nothing Y antes vamos a tener una oración. Padre bendito, en este nuevo lugar le agradecemos que está usted con nosotros. Nos ha permitido reunirnos como hijos suyos, como familia cristiana, para alabar su nombre, bendito Dios, como nos lo ha permitido durante la mañana. Igualmente en esta hora, Padre, rogamos que bendiga su palabra, bendiga que va a predicar en este momento, para que pueda edificar su espíritu y el pueblo que escuchamos en esta hora. Demos su bendición, siga en el nombre santo y bendito de Cristo. Amén. Les invito, hermanos, a abrir la Biblia allá en el primer libro de Samuel, hermanos. Hay ocasiones, hermanos, donde coincide en parte los temas que se dan por la mañana con el de la tarde, y aunque en esta ocasión es algo totalmente distinto, otro tema diferente, parte de esta introducción tiene mucho que ver con el rey Saúl, el cual nuestro hermano Salvador nos hablaba por la mañana cuando hablaba acerca de el rey que perdió su corona, hermanos. Le invito a abrir la Biblia en el primer libro de Samuel, ahí en el capítulo 17, hermanos. Vamos a leer algunos versículos solamente. Vamos a leer del versículo 20 en adelante. Después saltaremos una parte, hermanos. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 20. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Si saltamos algunos versículos, hermanos, vamos a ver lo que nos dice el versículo 37 al 39. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. La historia, hermanos, que vamos a ver, hermanos, al menos en cuanto a la introducción, se trata de aquel pastor de ovejas, hermanos, que usted y yo conocemos, porque la palabra de Dios nos habla muchas cosas de este hombre llamado David. Casi siempre, hermanos, que se habla de David, antes de que se diga algo de David, una de las cosas que al menos en lo particular viene en mi mente fue este momento cuando va a enfrentarse a Goliat. Y quisiera, hermanos, que nos imagináramos nosotros aquella escena, que nos imagináramos, hermanos, como si usted y yo estuviéramos ahí, viendo todo lo que se hacía, hermanos, y escuchando todo lo que se decía también, hermanos, y escuchando el murmullo a unos cuantos metros, muy cerca de él, hermanos, en este caso, muy cerca de usted, imaginándose que usted está ahí, y escucha el algarabío de parte de dos ejércitos enemigos, deseosos de pelear, deseosos
deseosos de matar, y para ellos, en especial los filisteos, hermanos, que para ellos no había nada más divertido y nada más entretenido que pelear en una batalla y derramar sangre, hermanos. Por un lado, hermanos, por el lado norte, encontramos que había un monte y ahí estaba acomodado el ejército de los filisteos, por el lado sur, perdón. Y ellos, hermanos, eran un ejército experimentado en la guerra y ellos eran experimentados en las armas. Muy probablemente, hermanos, tenían las mejores armas de su época. Y hermanos, ellos cada vez que peleaban prácticamente, cada lucha, cada batalla, casi en cada enfrentamiento, la victoria era para ellos, para los del sur, para los filisteos. Y además de esto, hermanos, además de la experiencia con la cual ellos contaban con un guerrero, con un soldado, con un paladín, hermanos, que medía cerca de 3 metros de altura. Y encontramos, hermanos, que este hombre salía todos los días de su campamento a retar a los escuadrones de Israel, a retar y a ofender al ejército de Dios. Y esto, hermanos, para este momento lo había hecho durante 79 veces. Por otro lado, hermanos, por el lado norte, había otro monte donde estaba acomodado el ejército de Israel. Y encontramos, hermanos, en este caso, que eran encabezados por el rey Saúl. La batalla ya había iniciado. Todos ellos con la esperanza, no puesta en sus armas, no puesta en su experiencia, sino que ellos tenían su esperanza bien puesta, hermanos, en Jehová de los ejércitos. Es el ejército de Israel. En ese momento, hermanos, llega al campamento el hijo menor de Isaí, que es precisamente el pastor joven que acabamos de mencionar, de alrededor de 17 años aproximadamente. Y cuando llega, coincidió con la ocasión número 80 en la cual este hombre, este soldado de casi 3 metros de altura, volvía a retar al ejército de Israel. Era la número 80 y la última. ¿Por qué digo esto? Porque dice la escritura que esto lo hizo durante 40 veces, durante 40 días, perdón, por la mañana y además por la tarde. Era la última vez que este hombre iba a retar al pueblo de Israel, en especial al ejército. Escuchó David, hermanos, la murmuración de los de su ejército cuando llegó al campamento y escuchaba que se mencionaba que al soldado que venciera al soldado gigante, a Goliat, iba a recibir grandes premios. Solamente lo había escuchado por murmullo. Para confirmarlo, él mismo pregunta a los demás soldados, a los soldados que estaban ahí, él no era soldado, y pregunta a él qué es lo que le va a dar el rey Saúl a el que venciere a este gigante. Y le comentan a él, le cuentan y le dicen que lo que se va a hacer aquel que venciere al gigante Goliat era lo siguiente: iban a eximirle de los impuestos a él y su familia, de todos los impuestos. Ya no iba a pagar aquel soldado que venciere a este hombre llamado Goliat. También entre los premios, hermanos, iba a haber muchas riquezas. También entre los premios, el rey Saúl daba a su hija en casamiento con aquel soldado que venciere a Goliat. Saúl, hermanos, dice la escritura que era un hombre de buen parecer, era un hombre rubio, era un hombre alto. Algo nos decía el hermano Salvador en cuanto a la altura de Saúl. Y un texto de la escritura nos dice, hermanos, que Saúl, el más alto hombre, le llegaba a él apenas a los hombros. Y quiero pensar, hermanos, que la esposa de Saúl también era hermosa. Por lo tanto, quiero pensar que la hija era muy hermosa, muy bella, porque tenía sangre de personas que venían con una estampa física muy atractiva.
Y entonces encontramos, hermanos, que este hombre, en este caso a David, le movió a pelear contra el filisteo, hermanos, y ya no iba a pagar su familia los tributos, sino que algo que le motivó a él a pelear contra aquel filisteo, hermanos, era el celo que tenía por las cosas que Goliat decía en contra del ejército de Dios. Entonces, hermanos, el pago para que ganara la batalla de entre estos dos hombres, en este caso del pueblo de Israel, que ganara Goliat, el pago era muy atractivo, mas no era tan atractivo para David, aquel pago. Encontramos, hermanos, que este hombre empieza a decir, me refiero a David, empieza a decir, yo puedo vencerlo. Nadie creía en él, puesto que era un muchacho muy joven que no tenía experiencia en la guerra. Y entonces, cuando convence a Saúl y a los que estaban con él de que él podía pelear contra el filisteo, cualquiera hubiera pensado, hermanos, lo más obvio, que ese joven pastor, para pelear contra este gigante, necesitaba la indumentaria que usaba cualquier soldado. Y en este caso, hermanos, la indumentaria que se le pone era la del mismo rey Saúl. Y quiero pensar que sus ropas, hermanos, tal vez le sobrepasaban los brazos, puesto que Saúl era un hombre alto. Y David, hermanos, también, aunque era alto, aún era muy joven todavía. Le ponen aquel casco, hermanos. Imagínense con la espada. Imagínense, hermanos, también con el escudo. Ya puesto, empieza David a tratar de caminar, a tratar de probarse, porque nunca lo había hecho. Y entonces él dice, quítenme esto. Yo no puedo con este casco, no puedo con escudo, no puedo con la cota de malla, no puedo con la espada. Quítenme todo esto. Quítenmelo, porque no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Eso lo encontramos en el versículo 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y ese va a ser nuestro tema, hermanos, que vamos a ver esta tarde. No puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y lo vamos a ver, hermanos, en el sentido de algunas cosas que los cristianos debemos hacer. Algunas cosas que los cristianos debemos hacer y que probablemente no sepamos hacer porque no lo hemos practicado. Algunas cosas, hermanos, tal vez lo hemos hecho a medias, no lo sabemos hacer correctamente porque no lo hemos practicado. Y vamos a ver algunas cosas, hermanos, que a veces creemos que las sabemos hacer, pero que a lo mejor no la estamos haciendo porque realmente no lo ha practicado. Algunas cosas no las ha practicado o algunas cosas las ha hecho muy poco. Y una de las cosas, hermanos, solamente voy a ver 3 cosas en esta hora. De algunas cosas que a lo mejor no sabemos hacer por la falta de la práctica y de la preparación. Y lo primero que quiero mencionar, hermanos, es no puedo con la práctica de la oración. No puedo orar correctamente porque no lo he practicado como debiera ser. Se ha dicho mucho, hermanos, acerca de la oración. Se ha dicho, hermanos, entre tantas cosas, que la oración es una plática con Dios. Se ha dicho que la oración, hermanos, también es la única manera en que usted y yo podemos comunicarnos con nuestro Dios. Se ha dicho que la oración debe incluir acciones de gracias. También se ha dicho que la oración debe tener palabras de alabanza para nuestro Dios. Se ha dicho también, hermanos, que debe tener peticiones específicas, que no debe llevar repeticiones vanas. También se ha dicho, hermanos, que debe realizarse en el nombre de Cristo. También de la oración, hermanos, se ha dicho que va dirigida al Padre y que el Espíritu Santo nos guía para saber qué pedir. Se ha dicho, hermanos, muchas cosas de la oración, todas correctas, todas de acuerdo a la palabra de Dios. Sin
embargo, aún no se ha dicho todo. Pero muchas de las cosas, hermanos, que acabo de mencionar, a lo mejor ni lo sabemos. Porque tal vez no lo estamos practicando. Pienso, hermanos, que desafortunadamente hay tres clases de hermanos que oran. Y una de ellas, hermanos, son los oradores ocasionales. Estos oran cada vez que se acuerdan. Hace mucho que no oro, voy a hacer una oración porque ya tengo 2 o 3 semanas que no he orado. Esos son los oradores ocasionales. También los oradores ungidos. Estos oran solo cuando están en graves problemas, en graves dificultades. Nunca oran, pero como ahora tienen un gran problema, una gran necesidad, ahora sí oran. Pero también hay los oradores constantes, aquellos que oran sin cesar, en todo tiempo, cuando hay abundancia, cuando hay escasez, cuando hay salud, cuando hay enfermedad, cuando hay tranquilidad, cuando hay problemas, en todo momento. Y ojalá que cada uno de nosotros, si hemos sido oradores ocasionales, lo quitemos de nuestra vida. Porque son muy pocas oraciones orar ocasionalmente. Más pocas oraciones son las que hacen los que oran solo cuando están en graves problemas. Pero la palabra de Dios, hermanos, me dice que yo debo orar sin cesar. Es decir, que yo debo orar en todo tiempo, en todo momento, bajo todas circunstancias, bajo cualquier situación. Y no debo orar exclusivamente por lo mío, sino por lo demás, lo de los demás hermanos y aún de los que no son nuestros hermanos. Tenemos muchos ejemplos, hermanos, en la Biblia de oraciones, en especial de oraciones contestadas, que nos deben motivar, hermanos, a que usted y yo seamos de más oración, que practiquemos más la oración, porque a lo mejor no sabemos hacerla. Fíjense, Moisés clamó a Dios y el mar se dividió. Josué oró y Acán fue descubierto. Ana oró y nació el hijo que esperaba. El rey Asa oró y ganó una victoria. El profeta Daniel oró y le fueron reveladas las 70 semanas. Mardoqueo le pide a Esther que ore y Amán murió en la horca que él mismo había mandado hacer para Mardoqueo. Nehemías ora y el corazón del rey se ablandó en un momento. Elías oró y la lluvia descendió a la tierra después de mucho tiempo que no llovía. Eliseo oró y el Jordán se dividió para que pasaran en seco. Eliseo mismo oró y un niño resucitó. La iglesia oró ardientemente y Pedro fue liberado de la cárcel por manos de un ángel. Pablo y Silas oraron y cantaron y las puertas de la prisión y sus cadenas fueron abiertas. Hay muchos ejemplos de oraciones, hermanos, y con los que le acabo de mencionar, que son unos cuantos, deben motivarnos a dejar de ser oradores ocasionales. Deben motivarnos a dejar de ser oradores urgidos, de los que solo cuando están en un gran problema se acuerdan de orar a Dios. La palabra de Dios nos dice, hermanos, en 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. También nos dice, hermanos, ahí en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 8, nos dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Hermanos, la palabra de Dios es muy clara en cuanto a la oración. Y debemos, hermanos, utilizar este medio, ese único medio que usted y yo tenemos para comunicarnos con nuestro Dios. Dios, hermanos, tiene la Biblia, tiene su palabra como el medio para comunicarse con nosotros. Mas no es el único medio. Cuando vemos, hermanos, la luna, las estrellas, cuando vemos el sol, cuando vemos que está nublado, cuando vemos, hermanos,
lindos parajes, lindos lugares, hermanos, bosques, el mar. Dios también se está comunicando con nosotros, haciéndonos. No hay de otra. No hay correo electrónico para Dios. Es más, Él no tiene email. Es más, Él no tiene internet, no tiene computadora. Pero Él escucha, hermanos, las oraciones de sus hijos cuando son hechas con amor, cuando son hechas con fe, cuando son hechas con una actitud correcta. Entonces, hermanos, muchos cristianos no saben orar porque no están practicando la oración. Cuando digo la oración, cuando digo practicar la oración, no me refiero, hermanos, a que vi el boletín y me toca la oración y empiezo a practicar. ¿Cómo voy a decir? Voy a decir, Padre nuestro que estás en las manos, sino mejor voy a decir, bendito Dios, para que me salga bien. No me refiero a esa práctica, sino a que usted y yo estemos orando constantemente, y aún y cuando se nos diga, hermano, nos diriges en la oración, en ese mismo instante, usted pueda hacer una oración correcta hacia nuestro Dios. Tenemos hermanos recién convertidos que empiezan a aprender a orar y lo empiezan a hacer muy bien, y ojalá que sigan así orando, no solamente cuando estamos aquí en el púlpito, sino sin cesar, en cada momento, en cada lugar, hermanos, por usted, por los demás, en especial por mis hermanos enfermos. En fin, hermanos, hay mucho por qué orar, por la violencia, por los gobernantes, por tantas cosas, hermanos, que hay que orar, pero que a lo mejor no estamos orando. Si no practicamos la oración, no sabremos orar. Los mismos apóstoles le dijeron al Señor Jesús, Señor, enséñanos a orar, porque no sabían hacerlo correctamente. Ya habían oído oraciones del Señor, pero ellos necesitaban que el Señor les enseñara a orar. Hermano, usted y yo tenemos esta arma que es la oración, o esta herramienta, como usted quiera llamarle. Y hermanos, está tan cerca de nosotros la oración, que es nomás de que querramos hacerla, que está nomás de que querramos pedirle a Dios, y Él, hermanos, va a escuchar nuestras oraciones. Si usted se pone a pensar ahorita en este momento qué necesidad tiene, usted ya tiene en mente una o más. Una necesidad en su familia, alguna necesidad económica, alguna necesidad física en cuanto a la salud, algún otro tipo de necesidad, pero ya tiene usted una necesidad o muchas necesidades por las cuales puede orar. Pero además, si nos ponemos a pensar qué necesidades tienen los demás, también nos vamos a acordar de nuestros hermanos que están enfermos. Si nos ponemos a pensar qué necesidades hay en la iglesia, vamos a tener en mente que hay que orar por nuestros predicadores, por nuestros ancianos, por nuestros enfermos, por los que se están retirando. Hay mucho por lo que orar, pero tal vez usted no puede orar porque no está practicando la oración. Tal vez usted no sabe orar porque no está practicando la oración. Usted sabe lo que le dije al principio, todo lo que se ha hecho de la oración, pero a lo mejor a la hora de orar, tal vez no lo tomamos en consideración y quizás hacemos malas oraciones. Insisto, no únicamente me refiero aquí en el púlpito, sino en nuestra vida diaria. Porque probablemente en la semana en el púlpito me tocó orar una vez, o a lo mejor ninguna en esta semana. Pero en la casa, en el trabajo, donde quiera que ande, podré orar muchas ocasiones y es necesario que lo haga correctamente. Le animo a que ore, que usted practique la oración. Otra cosa más, hermanos, un segundo asunto en cuanto a este tema. No puedo con esto porque nunca lo he practicado. Ahora me refiero, hermanos, a la práctica de la visitación. La visitación, hermanos, es un ministerio muy importante en la iglesia del Señor. Y tanto así, hermanos, que la misma Biblia nos pone ejemplos de personajes que hicieron visita. Gracias. De personajes que hicieron visita aún en el Antiguo Testamento. Mire, por ejemplo, Jetro visitó a Moisés, su yerno, allá en Éxodo capítulo 18. Para enterarse de las maravillas que Dios hizo con Israel cuando fueron sacados
de Egipto por la mano poderosa de Dios y con la guía de Moisés. María visitó a su parienta Elizabeth en Lucas 1, 39 al 56 por cuestión familiar y además también para estar con la madre del que prepararía el camino para el Salvador que María tenía en su vientre. Porque iban a ser muy pronto Juan el Bautista. Jesús visita a Marta y María, hermanos, en Lucas 10, 38 al 42, por la amistad grande que él tenía con la familia, pero también para hablarles del Evangelio. Jesús visita a Zaqueo allá en Lucas, en el capítulo 19, versículo 1 al 10, para llevarle la salvación a domicilio. Pedro visita a Cornelio en Hechos capítulo 10 para predicar el Evangelio y abrirle las puertas de la iglesia a los gentiles. Entonces encontramos, hermanos, estos ejemplos de visitación. También sabemos por la Escritura, hermanos, que Pablo necesitaba ser visitado cuando estaba en la prisión. Sin embargo, en alguna ocasión, dice el apóstol, solo Lucas está conmigo. Hubo otros que estaban con él cerca, pero unos se fueron, otros por necesidad, él los tuvo que enviar a algún lugar y dice, solo Lucas está conmigo. Necesitaba Pablo, necesitaba, hermanos, que alguien lo visitara en la prisión, en los momentos más difíciles. Hay un dicho por ahí, no sé si será mexicano o en cualquier parte se escucha, pero el dicho es que en la cama y en la cárcel se conocen a los verdaderos amigos. Usted está enfermo y se le visita, es porque se le ama, es porque tiene un amigo que le ama. Usted está encarcelado, justa o injustamente, pero alguien le visita, es porque esa persona le ama a usted también y le interesa su bien. Entonces, hermanos, lamentablemente en la iglesia son contados los hermanos que son dados a la visitación. Son contados. Y no me refiero, hermanos, a que el martes a veces llevamos la camioneta llena o media llena o casi llena y que los demás ya no visitan, no. Me refiero, hermanos, a que el martes o el jueves o el viernes o el sábado, el día que usted pueda, usted aproveche y visite a algún hermano enfermo. No, ya me tocó visitar al hermano Valentín, es que decir el boletín que me tocaba, pues fui a darle la oración. No, pues es que el boletín dice que me tocaba llevarle la oración a la hermana Parra, pues ni modo, ¿qué más le hago? Ahí estoy, tengo que ir. No, obviamente lo hacemos, aunque esté en el boletín, voluntariamente. Pero además de esto, hermanos, buscar el tiempo para visitar a nuestros hermanos enfermos, a nuestros hermanos débiles de espíritu, a nuestros hermanos alejados. Hay hermanos que ya no están con nosotros, que a lo mejor hemos visitado y el resultado querido no se ha dado, pero la visita se ha hecho. Pero ¿qué hay de aquellos a quien no se les visita? ¿Qué hay de aquellas personas a quien no has visitado? Y tengo en mente algunos, al menos por el grupo de visitación se ha visitado, pero ya visitaron a Lisette, los jóvenes, a Gisela, ya visitaron a Selene, o los adultos, ya visitamos a la hermana Parra, ni siquiera sabemos dónde vive. Es más, no sabes dónde vive el hermano Valentín, ya lo fuiste a visitar aquí enfrente. Tal vez, hermanos, no estamos visitando porque no nos gusta, o porque no queremos, o porque no tenemos tiempo, o por la razón que usted quiera, no estamos visitando a nuestros hermanos que se han alejado, o a nuestros hermanos que están enfermos o en alguna necesidad. La visitación, hermanos, es un ministerio muy importante. Si no se le visita a un recién convertido, por ejemplo, podría dejar de ser cristiano en muy poco tiempo. Si una persona, hermanos, que viene a la iglesia por primera vez, no se hace de 4 o 5 amigos, en 2 o 3 meses ya no estará con nosotros, porque usted ni aquí lo saluda, mucho menos lo va a ir a visitar. Hermanos, es importante y es necesario, hermanos, que entendamos que nosotros debemos visitar.
Es nuestro deber la visitación, hermanos, y por lo tanto es importante que usted y yo estemos completamente, hermanos, hablando acerca de la visitación y hacer la visitación. Entonces, hermanos, le invito a que usted ya sea el martes o el día que usted pueda haga la visitación, porque es importante, es necesaria. Cuando éramos jóvenes, los jóvenes en la actualidad pues lo viven, ¿verdad? Nos gustaba visitar a la novia. No nos gustaba nomás por teléfono, ni a ella le gustaba nomás por teléfono, le gustaba que la visitáramos, ¿verdad? Que le diéramos sus vueltas. Bueno, hay veces que hay hermanos que no les gusta que les visiten, también en los casos. Podemos visitar, pero a lo mejor hay gente que no le guste que sea visitado, pero usted y yo debemos cumplir nuestro deber y visitar al hermano o a la hermana que está retirado, hermanos, y orar por ellos, platicar con ellos, tratar, hermanos, de ser amistosos con ellos. Cuando es el grupo de visitación, hermanos, a veces no se puede abrir al tema en el aspecto, hermanos, del problema que trae la persona. Porque a lo mejor vienen recién convertidos, a lo mejor vienen jóvenes, o a lo mejor viene alguien que no podría sobrellevar el problema y escucharlo, y en vez de hacerle bien, se le hagan mal. Entonces, hay otros días que podemos visitar en lo individual a los hermanos que están necesitados de nuestras visitas. Entonces, hermanos, le invito a que usted y yo seamos hombres y mujeres de visitación. Fácilmente usted podrá decir lo que dijo David, el pastor: no puedo con esto porque nunca lo he practicado. Empiece a practicarlo lo antes posible, porque al pasar más tiempo, hermanos, tal vez menos lo va a hacer. Y no nos ofendamos por este dicho, pero este dicho se lo aprendió un patrón y decía: chango viejo no aprende maroma nueva. Y significaba que lo que nunca hemos hecho y queremos hacerlo después, a lo mejor no podremos hacerlo. Necesitamos darnos el tiempo, buscar el tiempo, porque tiempo realmente nadie tiene. Nadie absolutamente tiene, pero puede buscar el tiempo, hacer un espacio en su tiempo para poder visitar. Otra cosa más y última, hermanos: no puedo con esto porque no lo he practicado. Me refiero a la práctica del evangelismo. Si no practicamos la oración, hermanos, si no practicamos la visitación, mucho menos vamos a practicar el evangelismo. Si yo le hiciera una hoja con 3 preguntas y usted me va a poner 1, 2 y 3, según lo más difícil, el 3 es lo más difícil, el 1 es lo más sencillo, y pusiéramos oración, visitación y evangelismo, al evangelismo le pondríamos el número 3. Si no evangelizamos, hermanos, entonces estaremos descuidando el trabajo más importante que tiene la iglesia. El trabajo más importante que tiene, hermanos, el cristiano es del evangelismo. Pero es necesario que lo hagamos, que lo practiquemos. Y, hermanos, muchos no lo están practicando. Y para eso, hermanos, existen muchas excusas. ¿Qué es una excusa? Bueno, es, según el diccionario, es la razón o argumento con que se justifica un determinado comportamiento, fallo o error. Otra definición es que excusa es argumento que se da para justificar algo. ¿Qué argumento damos, hermanos, para justificar la falta de evangelismo en nuestras vidas? No tengo tiempo, no sé hacerlo. Ahí está el curso de PDH, podrá aprender si quiere, y si no lo puede estudiar, enseñen a las personas lo que usted aprendió cuando fue bautizado. Tengo miedo, es otra excusa, es que tengo miedo y yo no puedo andar, y menos ahí en la colonia de Sierra Ventana. ¿Cómo voy a andar yo ahí? No quiero hacerlo, es otra excusa. Es trabajo de los ancianos, es trabajo de los predicadores. En fin, hermanos, hay muchas excusas que podríamos nosotros poner. Esto último es trabajo de los ancianos y de los predicadores. Mira qué chulada, ¿verdad? No es así. ¿Sabía que hay cristianos que piensan esto? Sinceramente creo que aquí no, de veras, porque conocemos a la membresía. Pero sé de otras congregaciones que dicen que el predicador es el que debe hacer evangelismo.
Yo no soy un miembro nada más. Y, ¿verdad? La palabra de Dios es muy clara y nos dice, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos el deber de hablarle a las personas del Evangelio, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hermanos, es que ¿cómo le voy a hablar a esta persona si es un borracho? Si es un drogadicto, es más, este es narcotraficante, ¿cómo le voy a hablar? No creo que sea peor que Saulo de Tarso, sin embargo alguien le habló del Evangelio. La gente, hermanos, incluyendo amistades nuestras, familiares nuestros, compañeros de trabajo, vecinos, están muriendo, hermanos, sin el Evangelio, porque quizá no le has predicado como debiéramos de hacerlo. La gente, hermanos, probablemente que no le estamos predicando, hermanos, tal vez ellos podrían ser fieles a Dios. A lo mejor hasta más fieles que tú y que yo, pero no lo podemos saber hasta que tú y yo les hablemos. Hermanos, es que si yo le hablo a esta persona ni se va a convertir, voy a perder tiempo. Hermano, usted y yo solamente debemos hablarle. El crecimiento lo da Dios. Usted y yo no podemos darle crecimiento a la iglesia. Solamente podemos colaborar en hablarle a la gente, pero el crecimiento lo da únicamente Dios. Hermanos, no estamos evangelizando lo suficiente y lo podríamos ver muy fácilmente, hermanos, al preguntarle a los demás, o simplemente al escuchar, o con el simple hecho de que a lo mejor no somos hombres de oración, mujeres de oración, ni tampoco somos dados a la visitación, mucho menos vamos a ser dados a evangelizar a las personas, entre ellas familiares nuestros, amigos, vecinos, todo esto, hermanos, están dentro de esta larga lista, hermanos, a quienes necesitan que se les hable del Evangelio. Pero no lo puedo hacer porque nunca lo he practicado. Pero eso tampoco va a ser una excusa que valga ante nuestro Señor Jesucristo, que va a ser el juez en el día del juicio y hoy es nuestro abogado. Pero entonces será juez y no valdrá la excusa que pongamos, la que sea. No tengo tiempo, no sé hacerlo, tengo miedo, no quiero hacerlo, es trabajo de otros. Ninguna excusa va a decir así, no, pues tenían miedo. Bueno, ándale, te la paso, está bien, qué mal la pasa. Sería bueno que así fuera, ¿verdad? Pero no es así. Es que yo no sé hacerlo. No les llegó a ustedes el curso de PDH. Pues sí, pero pues yo no tuve chance de entrar al curso. Ándale, me pasa. Es más, todos pasen así, hombre, ya para que no va a haber eso, ¿verdad? Ojalá ya así fuera, pero no va a ser así. Sino que cada uno, hermanos, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados según lo que hemos hecho en nuestra vida, sea bueno o sea malo. El joven pastor, que es David, hermanos, no se estaba preparando precisamente para la guerra como los soldados de Israel. No era su objetivo precisamente pertenecer al ejército de Israel. No sabía tal vez usar la espada o el arco tal vez. No sabía usar jabalina, no sabía usar algunas armas, hermanos. Pero ¿qué me dicen de la onda? La que él usaba, no la otra. ¿Qué me dicen de la vara, del callado, del saco pastoril? Todo lo que él usaba como pastor, para él eran armas que él podía utilizar, eran herramientas que para él era muy sencillo de utilizar. Y con aquella onda, hermanos, le fue suficiente y una piedra para tumbar a aquel gigante. Él no podía con la indumentaria del soldado, pero podía hacer algo. Y usted y yo, hermanos, podemos con estas cosas. Usted y yo, hermanos, podemos orar. Usted y yo podemos visitar y usted y yo podemos evangelizar. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacerlo? Yo creo que la oración cualquiera. A la visitación a lo mejor baja un poquito. Al evangelismo va a bajar mucho. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿O seremos, hermanos, como los aficionados que están en la plaza de toros, arriba, hermanos, en las gradas, y gritándole al torero, ¡órale, órale!
echándole bullas porque no supo hacer bien su trabajo o porque la salió un mal toro. O seremos de los que están en acción ahí abajo. Que usted y yo empecemos a practicar estas cosas que hemos dejado a un lado. Y si usted ya lo está haciendo, adelante. Qué bueno que lo está haciendo. Sígalo practicando. Porque por el uso, entonces, hermanos, estaremos afinándonos más en las cosas que estamos haciendo. Por el uso. Si no lo usamos, pues entonces se va a acabar. Alguien ha dicho por ahí que lo que bien se aprende jamás se olvida. Pero yo creo que es distinto. Lo que bien se aprende y se sigue practicando, jamás se olvida. Porque si lo aprendió y no lo practicó, se le va a olvidar. Yo recuerdo, hermanos, que una ocasión, cuando estaba chico, llegó la temporada de los patines. Y todos los niños de esa época traíamos patines. Y luego mi abuelita, Leonor, ya fallecida, cristiana, decía, no, yo cuando era joven yo jugaba básquetbol con patines. Y decía, es más, préstamelo. No, abuelita, no se va a caer. No, pues si yo sé patinar bien. Y se los pone la abuelita. Y se quería parar la abuelita y no la dejamos seguir. Porque por la práctica, hermanos, es como sabemos nosotros que podemos hacer las cosas. O si dejamos de practicarlo, hermanos, vamos a dejar de hacerlas correctamente. A lo mejor hace tiempo usted dejó de practicar la oración. Tal vez usted hace tiempo dejó de practicar la visitación o nunca la ha practicado. Tal vez usted o yo hemos dejado de practicar el evangelismo o quizás jamás lo hemos practicado. Solamente el que hace estas cosas, hermanos, sabe cuál es la satisfacción a raíz de estas cosas. ¿Sabe cuál es la satisfacción de orar? ¿Sabe cuál es la satisfacción de visitar? La satisfacción de evangelizar. Pero el que no lo hace, no sabe. El que no lo hace, hermanos, es como aquel que no trabaja, hermanos. Y llegan las temporadas de vacaciones de diciembre, de abril. Él no disfruta, él no sabe qué son vacaciones, porque él siempre está de vacaciones. En cambio, hermanos, el que lo hace, sabe, hermanos, realmente cuál es la satisfacción de estas cosas. No es lo único, hermanos, que a lo mejor hemos dejado de practicar algunos. Tal vez hay muchas cosas que hemos dejado de practicar y usted no puede con esto porque jamás lo ha practicado o porque pocas veces lo ha practicado. Le invito a que eso que no ha practicado lo empiece a llevar a la vida diaria. De esto, hermanos, de lo que hagamos en nuestra vida y con nuestra vida, depende gran parte nuestra salvación. Porque usted ya se bautizó aquí en las aguas del bautismo, a lo mejor en alguna otra congregación se bautizó, tal vez en algún río usted ya se bautizó, pero ¿ahora qué? No se es salvo con solamente bautizarse. Es cierto, nos bautizamos y recibimos la salvación de nuestro bautismo, pero hay que conservarla. ¿Y cómo se conserva? Practicando la vida cristiana todos los días de nuestra vida. Hay una invitación que un hermano tiene por ahí, hermanos, y le invito a que usted empiece a practicar aquello que no ha practicado, o que ha practicado poco, o que algún día dejó de practicar, que es la voluntad de Dios. Dios lo bendiga. Vamos a estar puestos de pie para entonar el 198. Himno número 198. Vamos a entonar. Todo aquel que